Hola, hola, bienvenidas a este primer episodio del podcast de nutrición y autoestima para el alma. Es un podcast que he creado para hablar sin filtros sobre temas que nos interesan y nos atraviesan a todas las mujeres. Entonces, en este podcast lo que vas a encontrar son herramientas y estrategias para autocuidarte y también pues van a ser momentos de tomarte un té, un café, de ir al trabajo, de volver y de poder aprender algo, de poder sentirte acompañada y bueno, pues primero me voy a presentar porque puede que no me conozcas. Mi nombre es Manuela y soy dietista especializada en trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, atracones. También soy profesora de yoga, de danza terapia, terapeuta, mindfulness. Bueno, en fin, supongo que mi currículum te interesa bien poco, pero te hablo un poquito de esto para que sepas temas que voy a tratar aquí en este podcast. Aunque también te digo que si hay temas que yo no puedo tratar sola, pues traeré a alguien, alguna invitada o invitado para hablar de ese tema si te interesa, ¿vale? Entonces, te voy a contar lo primero que es que si te apetece, puedes escribirme un mail a hola@manuelaserrano.com. Te lo voy a dejar en la descripción por si me quieres escribir un correo para contarme, para pedirme más bien algún tema que a ti te interese, ¿vale? Entonces los trataré en los siguientes episodios del podcast. Si me conoces, me puedes enviar directamente un WhatsApp y me puedes pedir, Manuela, habla de esto en algún episodio y voy a intentar hacerlo, ¿vale? Seguro que de todo lo que me pidáis lo voy a hablar si veo que es coherente, ¿no? Y que encaja con las temáticas que se tratan aquí, aunque bueno, la verdad que va a ser muy amplio en los temas, todo va a ir de cuidarnos, de querernos, de tratarnos bien, ¿vale? Bueno, ¿qué hago yo y por qué he creado este podcast? Pues siento que lo que hago es dedicarme a mi misión de vida. Lo podríamos llamar trabajo, pero en realidad siento que es mi misión y es acompañar a mujeres que no tienen una buena relación con ellas o con la comida, a que puedan estar mejor, a que puedan cuidarse desde otro lugar. Y también lo que hago pues son clases de yoga, de danza terapia online y presenciales. Y también círculos de mujeres, retiros, bueno, pues todo relacionado a acompañar a las mujeres a que puedan estar mejor en su piel. Y la verdad que esto me maravilla. Y bueno, para que comprendas un poco por qué me dedico a esto, por qué he creado este podcast, quiero contarte un poquito de mi historia, ¿vale? Porque así vas a entender un poco también por qué me dedico a lo que me dedico, por qué hago lo que hago y por qué transmito de esta manera, ¿no? La información. Bueno, por desgracia, yo nací en una familia muy desestructurada, ¿vale? Donde había maltrato. Mi padre era alcohólico y nos maltrataba. Y bueno, pues yo sufrí ese maltrato pues desde muy pequeñita hasta los 15 años. Y luego en casa tenía ese melón, ¿no? Pues maltratos, palizas, borracheras. O sea, estaba en un espacio que no era nada seguro, que todo el día yo me sentía como si algo me fuera a pasar, ¿no? Como en un estado de, madre mía, a ver por dónde me va a caer la hostia. Pues eso era mi vida desde muy pequeñita. De hecho, no digo la edad para no herir sensibilidades, pero desde muy pequeña. Y, y bueno, de hecho recuerdo que desde muy pequeñita también yo quería irme de mi casa, quería marcharme. Bueno, yo me acuerdo coger una mochila y poner mis bragas y mis calcetines y mis cosas ahí, yo siendo un moco y queriéndome ir de casa, incluso muchas veces habiéndoselo dicho a mi madre, mamá, vámonos de casa, pero claro, mi madre era una mujer maltratada y bueno, pues yo comprendo que ella no, bueno, ella tenía miedo de esto por lo que nos pudiera pasar, ¿no? Por desgracia, y entonces nunca se llevó a cabo, nunca nos fuimos de casa. Y yo muchas veces me fui de mi casa, pero luego volvía, porque era muy pequeña, ¿no? Y una niña de, yo qué sé, de 11 años, yo me iba de casa, pero cuando oscurecía, pues decía, Buah, hace frío, tengo miedo, y entonces al final volvía a mi hogar, ¿no? Y al final, pues normalicé muchas cosas que no son normales, como que me dieran palizas cada semana, como que hubiera chillidos, gritos y situaciones de mucho miedo. Yo pasaba mucho miedo en mi casa. Y bueno, normalicé eso para sobrevivir, porque al final era mi realidad. La verdad que yo durante muchos años, hasta que no crecí un poquito, no me di cuenta de que eso no era normal, ¿no? Yo de hecho me acuerdo que me pegaban y yo pensaba, bueno, algo habré hecho mal y por eso me han pegado, ¿no? O sea, así que crecí en una situación bastante complicada.
Luego en el colegio, pues de pequeña era la típica niña que hubiéramos llamado rellenita. Entonces me hacían bullying en el cole, tenía muy pocos amigos, lo pasé también muy mal en el colegio, los profesores tampoco ayudaron nada. Bueno, el profesor de gimnasia me creó un tremendo trauma también, ¿no? Por su forma de tratarme, de hablarme con desprecio, porque me daba miedo hacer algunas cosas en educación física. Claro, no confiaba en mí ni en mi cuerpo, ¿no? Con toda esa situación de en casa y en el colegio, pues os podéis imaginar, ¿no? La baja autoestima que yo tenía cuando era pequeña. Y bueno, pues todo eso me llevó a vivir situaciones muy dolorosas. Me llevó a desconectarme mucho de mí para no sentir el sufrimiento, a tener una adolescencia muy oscura y muy complicada, con situaciones muy complejas. Por suerte, en esa edad de la infancia, yo tenía un refugio que eran mis vecinas del piso de abajo, que siempre las llevo en mi corazón, que siguen formando parte de mi vida y que para mí eran mis ángeles de la guarda, ¿no? Porque yo cada tarde cuando llegaba a mi casa, como no tenía un espacio seguro, pues para hacer deberes, para estudiar, ¿no? Lo que se supone, ¿no? Que tienes cuando llegas a tu casa, eso no había, porque ahí lo que había era incertidumbre, palizas, chillidos, muy mal ambiente. Entonces yo me escapaba a casa de mi vecina el rato que podía, ¿no? Porque mis padres me reclamaban. Y porque también no podía estar allí, si no yo hubiera acampado en en casa de mis vecinas y allí pues recibía amor, recibía juegos y podía ser la niña que necesitaba ser, ¿no? Porque en el colegio no podía, en casa tampoco y en casa de mis vecinas pues tenía ese rinconcito de luz en mi vida donde podía ser la niña que yo necesitaba ser y podía jugar y relajarme, ¿no? Por unos instantes y era maravilloso. Así que bueno, desde aquí, si mis vecinas o la madre de mis vecinas me están escuchando, les mando un cálido abrazo porque de verdad que guardo un hermoso recuerdo de todo el cariño con el que me trataban. Y bueno, y de hecho ahí me di cuenta que no era normal lo que yo vivía en mi casa, ¿no? Porque ahí nadie pegaba a nadie, no había palizas, ¿no? Y era como, pues quizás no es normal, ¿no? Lo que yo estoy viviendo en casa. Total, que yo fui creciendo y a los 9 años, pues mis padres, con toda buena fe, me llevaron al médico y les dijo que me sobraban unos kilitos y me pusieron a mi primera dieta, ¿no? Entonces hice mi primera dieta de cajón, de médico con 9 años y lo pasé muy mal. O sea, yo me acuerdo que todo el mundo podía comer lo que le diera la gana y yo no, ¿no? Es como, no, tú no puedes, ¿no? O sea, claro, con todo el cariño de mis padres, que no les echo la culpa de nada de lo que me hicieron, porque ellos, con la situación que tenían y con las herramientas que tenían, lo hicieron lo mejor que pudieron, ¿vale? De hecho, yo no culpo a mi padre. Para mí, mi padre, en realidad, con todo lo que viví, ha sido un gran maestro, porque gracias a él yo he aprendido, claro, él me enseñó el maltrato, él me enseñó la adicción que él tenía, él me enseñó pues todo ese desequilibrio que yo luego, gracias a que él fue ese gran maestro, yo no he querido eso en mi vida, ¿no? No he querido tener eso en mi vida ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un camino, ¿no? Por supuesto, he tenido que hacer terapia para perdonar a mi padre, perdonarme a mí, perdonar a mi madre, ¿no? Pues toda esa situación. Total, vuelvo a los 9 años que empecé con mi primera dieta, con toda su buena intención, mis padres, y eso me llevó a continuar con el tema de la comida, con las dietas y con toda la situación que yo ya tenía desestructurada totalmente, con una autoestima muy baja, pues eso me llevó a que a partir de los 15 años desarrollé un trastorno de la conducta alimentaria y hasta los 29 años. Durante esos años yo viví con un trastorno de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, me fui de un lado a otro dependiendo del momento vital. Y la verdad que sufrí mucho porque me sentía una mierda, o sea, sentía que no valía nada, sentía que si no estaba delgada no era suficiente y cuando conseguí estar delgada también estaba mal, o sea que la delgadez no es la solución, spoiler, por si no lo sabías. La solución es tratarnos bien, querernos bien, conocernos y deconstruir todo lo que nos enseñan las dietas para adelgazar, porque realmente son una bomba para tratarnos mal. Las dietas, cada una suma a que te trates peor, a que te quieras menos y que además te líes más sobre lo que es el autocuidado en torno a la alimentación. Pero claro, yo esto no lo sabía. Esto te lo cuento ahora porque lo he aprendido después. Total, que entonces con 29 años me puse en manos de profesionales porque yo con 29 años
pues tenía una vida súper bien. O sea, imagínate, yo venía de una familia de maltratos, de bullying, de haber sufrido muchísimo en mi infancia y mi adolescencia. Y tenía un marido que me quería, tenía un trabajo estupendísimo. Era como, jolín, ahora que tengo amigos, trabajo y un marido que me quiere y que yo quiero, ¿qué me está pasando? Bueno, yo tenía pensamientos suicidas. Yo tuve que hablar con mi marido, llevábamos años y él no sabía que yo tenía un trastorno de la conducta alimentaria y que tenía pensamientos de quitarme la vida. O sea, estaba fatal, pero claro, es que yo no había ido a terapia hasta entonces, 29 años y con toda esa mochila encima. Entonces, ¿cómo pretendía yo estar bien con todo ese melón encima? Total, que al final decidí ir a terapia, mi marido me ayudó a buscar un sitio, sané mi trastorno de la conducta alimentaria, empecé a interesarme por el yoga, por la nutrición y bueno, fue un camino de formarme, dejé la empresa donde trabajaba, en la multinacional, hace 5 años, bueno, en realidad hace 7, pero oficialmente pues hace 5 años que me dedico a esto. Hacer clases de yoga, acompañar a mujeres a que estén mejor con ellas, con su cuerpo y con la comida, y también pues la danza terapia y todo esto que hago, ¿no? Entonces, bueno, en todo este camino, claro, yo tengo una formación que por supuesto me habilita para poderte acompañar a mejorar la relación con la comida, mejorar hábitos, clases de yoga, pues todo esto, ¿no? Tengo como una habilitación oficial para eso. Y por supuesto que eso aporta. Pero para mí, yo me he dado cuenta en los últimos años que una de las cosas que me da como una forma de comprender genuinamente a las personas es todo el dolor que yo viví, o sea, todas las experiencias dolorosas que he vivido me ayudan a comprender el dolor de la otra persona que tengo delante en consulta, en las clases de yoga, me ayudan a comprender esa inseguridad, esa baja autoestima, ese autosabotaje que a veces nos hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Yo creo que si no hubiera vivido todas esas experiencias, por eso digo que mi padre fue un gran maestro, porque mi padre me hizo sentir mucho dolor, mucho miedo, mucha incertidumbre. Toda esa situación con mi familia, con el TCA, me desconecté total y absolutamente de mí y vivía en piloto automático, con una voz crítica increíble, destructiva, que me criticaba muchísimo, o sea, la voz, o sea, el volumen de mi voz interior estaba altísimo, era insoportable. Entonces, haber pasado por todo eso, haberme odiado profundamente, haberme querido quitar la vida, me ayuda a comprender el dolor de la otra persona que tengo al otro lado. Entonces, por supuesto que los estudios me habilitan para hacerlo, pero siento que un estudio es algo, o sea, que tú estudies, ¿vale? Que tú te saques una carrera, te saques unos estudios, hagas másters, todo eso está, ¿no? Pero es algo intelectual. Algo intelectual no te aporta la experiencia vivida, ¿sí? Entonces, siento que haber pasado por todo eso me ayuda a comprender tu dolor, me ayuda a saber por lo que estás pasando o a hacerme una idea, ¿no? Porque cada persona tiene su historia, tiene su mundo, tiene su mochila, ¿no? Y tiene su dolor, pero sí que me ayuda a comprenderte mejor. Me ayuda a comprender que cuando a veces tengo una mujer delante que está desesperada, por diferentes motivos, pues sé sostener y dar la mano y acompañarla y comprenderla y estar ahí, no sin juzgarla. Entonces, bueno, pues de esto va a ir este podcast, de hablar de todas estas cosas, de autoestima, de gestión del estrés, de nutrición más allá de la comida, porque la nutrición va mucho más allá de lo que comemos, ¿no? Por eso se llama nutrición y autoestima para el alma. Entonces, bueno, vamos a tratar temas súper potentes en este podcast, así que si no quieres perderte ninguno, te invito a que te suscribas a este canal, le des a la campanita, le des a me gusta. Si tienes alguna propuesta, escríbeme y la tendré en cuenta para usarla para algún episodio, esa propuesta que hagas. Manuela, pues habla de esto otro, y yo lo recojo. Luego también, antes de cerrar este episodio, que era un episodio de presentación, ¿vale? Para que me puedas conocer un poco y sepas de lo que vamos a hablar, también te aviso que una característica mía es que soy mal hablada, es decir, digo tacos. Y este es un espacio donde quiero relajarme, sacarme el misil del culo que llevo dentro todo el día, queriendo ser la profesional adecuada, correcta, tal, ¿no? Es como
necesito soltarme un poco la melena y también que mi niña se lo pase bien. Así que aquí vamos a hablar de una manera desenfadada. Y bueno, pues eso, digo tacos y te aviso para que lo sepas, porque si no te gustan los tacos, pues a mí me salen solos. Entonces, bueno, es una característica mía que hay veces que a la gente le molesta, a otras personas no les importa. Y bueno, siempre hablo desde el cariño, pero soy una persona normal y corriente de barrio y me gusta decir tacos y es algo que no quiero cambiar. Entonces, te aviso por si acaso te sorprende, ¿no? Como hablo en algún episodio. Y bueno, pues eso voy a hablar sin pelos en la lengua y quiero pedirte que si tienes una idea me la pases y decirte también por último que del 17 al 24 de marzo voy a hacer un reto de nutrición amable, ¿vale? Un reto para ver qué es esto de cuidarnos sin hacer dietas, ¿vale? Restrictivas que nos hacen sufrir. Si quieres ver qué es todo esto, pues puedes darte de alta en el reto gratuitamente. Te voy a dejar también el enlace para que lo hagas si te apetece y puedas venirte con nosotras a esa aventura durante una semanita. Y lo dicho, pues espero que te haya gustado este primer episodio donde simplemente te cuento de qué va a ir esto, esta aventura. Espero que te quedes, espero que te guste. Y lo dicho, te mando un súper abrazo y nos vemos en el siguiente, que por cierto, no te lo he dicho, intentaré que sean cada semana estos episodios. Así que nos vemos la semana que viene. Un beso.